Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidos Frente a la Vida, yo soy Juan Diego Umpierres, un gusto que pertenezca, un gusto que podamos acompañarnos en este tránsito de llegar a la casa, a veces en el tráfico, ¿no? Donde el estrés sube, la angustia, pero no te preocupes, vamos a procurar que esta media hora el tiempo pase realmente, quizás hasta lento te propondría, porque cuando llegues vas a ver que quieres escuchar más. Gracias por permitirme llegar a tu corazón y sobre todo gracias por saber que la vida tiene argumentos y circunstancias mucho más humanas, mucho más cálidas, mucho más amigables. De eso se trata. Encontrar una felicidad funcional, quizás no la felicidad ficticia que se ha vuelto inalcanzable, sino no, la felicidad a través de temas complejos y difíciles, acariciando los matices, los grises que son parte también de la buena existencia, y cuando los tocamos nos hacemos humanos. Abrimos el espectro, pero sobre todo acariciamos el corazón, rozamos el alma, y todo ser que toque el corazón, yo todavía no lo conozco, a pesar que no lo pueden romper, que le termine yendo mal en la vida. Cuando el corazón está presente, la vida al final siempre sonríe. Redes sociales, a través del Twitter, Juan Diego Motiva, a través del Facebook, Juan Diego Motiva, Frente a la Vida, tu punto de encuentro también en el Facebook, vas a ver la cantidad de seguidores. Ahí además ponemos los links de cada programa para que nos escuches de manera virtual a través de nuestras páginas web. Entonces también tienes una excusa suficiente para que puedas entrar en la red social y poner a toda tu familia en contacto con este regalo que nos ofrece la vida de encontrarnos. Estoy muy contento, hoy nos acompaña un amigo de la casa, me hace feliz porque cada vez que él viene, la luz se activa, porque vamos a conversar con el padre Francisco Armengol, un hombre además catedrático, estudioso y por supuesto un hombre dentro del camino espiritual. Así que primero darle las gracias, padre, por estar aquí Frente a la Vida y conversar de estos temas humanos, ¿no? Un gusto y un placer. Bueno, el tema que nos convoca hoy, sigue siendo el tema teológico, filosófico, espiritual de toda la historia del rasgo humano, ¿no? Claro. Vamos a hablar del alma. Un tema que hay gente que dirá, sí, el alma, pero ¿cómo se come? ¿Dónde está el alma? ¿Será solamente un proceso de gente que dice que es algo esotérico, algo netamente espiritual? Pero hoy quisiera conversar de esa alma que puedo sentir, que es factible realmente que vibre dentro de nosotros. Empezaría por una definición tuya acerca del alma. Sí. Muy bien. O sea, sobre el alma creo que hay tres preguntas esenciales que hay que atender, ¿no? La primera sería, como se dice en latín, est, o sea, existe el alma, porque quizá los procesos neurobiológicos del cerebro nos hacen imaginar que existe el alma, pero en realidad no existe el alma y todo se reduce a neuronas que se interconectan y nada más. O sea, existe algo espiritual llamado el alma, o sea, existe. Luego la segunda pregunta sería, quid est, o sea, ¿qué es el alma? Es decir, ¿cuál es la naturaleza del alma? ¿Es algo que funciona independientemente del cuerpo? ¿Es algo que trasciende el cuerpo? ¿Es algo que muere con el cuerpo? O sea, ¿cuál es la naturaleza de esa alma? Y la tercera pregunta, que es muy importante, sería ¿de dónde viene? O sea, si existe y funciona independientemente del cuerpo, ¿de dónde viene? ¿Emerge espontáneamente de la materia? Entonces uno se puede preguntar, ¿puede la materia producir algo no material? ¿O tiene otro origen? Okay. ¿No? Entonces, creo que esas tres preguntas son básicas a la hora de afrontar el tema del alma. Yo hace algunos años, padre, me leí un libro de un filósofo canadiense que se llama Matthew Alpern. Él escribió un libro que se llamaba Dios está en el cerebro. Y realmente agarré el libro, me llamó la atención porque dije, bueno, vamos a ver qué dice este filósofo. Y bueno, indudablemente está muy
muy miscuido dentro de esto de la neurociencia. Claro. Entonces, claro, cuando uno lee el libro dice, bueno, en conclusión, todo es cerebro, ¿vale? O sea, no somos sino cerebro, ya ni siquiera cuerpo, sino que somos cerebro. Y bueno, él hace una cantidad de analogías sobre personas que habían sufrido incluso accidentes neurovasculares y que en algún momento habían perdido la creencia. Eso es lo que establece él. Sí. O sea, que algo se interrumpió en el cerebro y tú le preguntabas a este señor, ¿en qué crees? Y te decía, no creo en nada, como que se le había olvidado. Claro. Pero realmente le pregunto, por supuesto, usted es un hombre de inclinación religiosa y espiritual, pero Sí. no estamos llegando a un mundo donde todo se lo estamos poniendo al cerebro. Claro, claro. Uno puede afrontar el tema del alma desde la filosofía, Ok. y entonces haces de lado la teología, es decir, dejas de lado lo que la religión te dice y atiendes el aspecto del alma únicamente desde el punto de vista antropológico, filosófico. Luego quedan interrogantes y ahí es donde la teología, bueno, puede aportar un poco más de luz a lo que ya la filosofía y la ciencia te arroja, ¿no? Pero siguen más interrogantes. Pero sí, claro, sí, porque de hecho, o sea, bueno, sí, es mucho más lo que no conocemos acerca de Dios y acerca de nuestra propia espiritualidad que lo que conocemos, ¿no? Okay. Entonces, ¿existe el alma o no existe el alma? Entonces, lo que vemos es que en el ser humano existen acciones que no se pueden explicar únicamente con la materia. Hay un libro de un doctor neurocirujano español que se llama Amadeo Muntaner, que se llama Claro. El alma y el cerebro, Claro. visión orgánica y metafísica. Ajá. Y la conclusión a la que llega, y no es un religioso, es un neurocirujano, dice, el pensamiento no se puede explicar únicamente con procesos cerebrales, químicos, ¿no? Claro. Entonces, dice, el cerebro le produce en el ser humano imágenes, ¿no? O sea, yo te veo a ti y mi cerebro hace una imagen interna de lo que veo. Pero luego el hecho de que yo digo Juan Diego es alto, Juan Diego es mi amigo, Juan Diego es una buena persona, eso no es un proceso, no se puede limitar a procesos Químicos neurológicos. químicos. O sea, hay algo más que trasciende ese proceso químico, que es necesario, pero no suficiente para explicar cómo surge el pensamiento, ¿no? Entonces, de la materia no puede surgir pensamiento. Ahora, fíjate que si nosotros vamos al latín, la palabra alma proviene de psique, Sí. que además dentro del orden mitológico existe el personaje de Psique en el famoso mito de Eros con Afrodita, y claro, Psique es un personaje, pero esta Psique tiene la conducción del alma, Claro. del ánima, Sí. y por eso decimos, bueno, entonces la psicología debería estudiar el alma, porque debería estudiar a Psique. Pero sin duda siempre ha sido la gran interrogante dentro del ser humano, cómo afrontar la vida sin alma, o sea, un ser desalmado. Mira, Sí. mira la palabra que te hago. Sí. Sentimos que nos estamos llegando un poco a donde esta ciencia quizás más pragmática nos está robando la posibilidad de la creencia del alma. Claro. Es necesario reconocer la existencia del alma porque la poesía, el arte, la literatura, los conceptos del bien, de la belleza, de la verdad a la cual el ser humano tiende, eso no se puede explicar únicamente por la materia, por procesos biológicos. ¿Cómo de la materia se puede explicar la belleza de una poesía? Nada. No se puede explicar, ¿no? O sea, ahí es el espíritu humano el que actúa, ¿no? Claro. Entonces, ahí vemos esa realidad que existe más allá de la materia. Ya desde la filosofía antigua, desde Platón, siglo V, VI antes de Cristo, ya se planteaba este tema del alma y de la psique, ¿no? Los filósofos griegos. Para Platón, por ejemplo, él pensaba que el alma estaba junto con el cuerpo, pero eran dos realidades distintas. Y entonces el alma preexistía al cuerpo, Y después quedaba superaba el encadenada dentro del cuerpo y luego tenía que liberarse del cuerpo para volver, para alcanzar su plenitud. Aristóteles, discípulo de Platón, él decía, no, el alma no preexiste al cuerpo, ¿no? Y no puede existir fuera del cuerpo. De hecho, para Aristóteles,
el alma era mortal, o sea, moría junto con el cuerpo, ¿no? San Agustín, que ya es más adelante, en el siglo IV después de Cristo, él hablaba ya de un alma inmortal, pero realmente donde encontramos, yo creo, a mi modo de ver, una definición más consistente de lo que es el alma es con Tomás de Aquino, ¿no? Ese dominico del siglo XIII, grandísimo filósofo también, ¿no? Aparte de teólogo, también grandísimo filósofo. Y él decía que el alma es el principio vital del cuerpo, que no puede existir sin el cuerpo. Okay. No puede existir sin el cuerpo. Me voy a quedar con esa idea, sí, porque indudablemente la gente podrá preguntarse, ¿qué pasa con el alma después que este cuerpo claro, es muy interesante. Sí, vamos a dejar eso, sí, padre, para hablar de eso, si el alma viene de antes, sí, si la reencarnación existe, claro, si los animales tienen alma, podríamos claro hablar de eso también. Claro. Bueno, todo un tema, hoy conversando con el padre Francisco Armengol, una conversación humana. Si quieres saber más sobre este tema extraordinario y amplio, el alma, estás en el lugar correcto, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida, hoy conversando con el padre Francisco Armengol, amigo, hombre, además que siempre una degustación conversar con él para llevar estos temas y acercarlo más allá del ámbito espiritual. Y dejamos un poquito esa definición o ese proceso de saber primero si, el alma viene ya con el cuerpo, se transmuta, cambia, se muda, nos morimos y el alma se fue para otra persona. Claro. ¿Qué pasa? ¿Reencarnamos, no reencarnamos? Sí. ¿Qué visión tenemos? Sí. Hablemos primero filosóficamente, es decir, dejando de lado la teología. Ya luego la teología vendrá a completar lo que la filosofía o la razón humana no pueda entender por sí misma. El alma es el principio vital del cuerpo, es lo que hace que el cuerpo sea y que el hombre sea lo que es, ¿no? Decía Boecio que la persona humana es sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Entonces, alma y cuerpo están unidos sustancialmente, no pueden existir el uno sin el otro en la persona. O sea, tú no eres tu cuerpo y tú no eres tu alma. Tú eres la unión sustancial. El ser. El ser humano es la unión sustancial de cuerpo y alma. El ser humano no es solamente el alma. El ser humano no es solamente el cuerpo. El ser humano es la unión sustancial entre cuerpo y alma. Si no hay esa unión sustancial, no hay ser humano. Sin duda, por eso en el área analítica uno siempre dice que no podemos seguir tratando el cuerpo, o sea, el soma, sí, si no entendemos que hay una psique, o sea, que hay un alma que nos atraviesa. Sí, entonces esa visión filosófica ilemórfica, que se llama, que es la unión sustancial de alma-cuerpo, es filosóficamente lo que luego da pie a la creación de la psicología moderna y psiquiatría moderna, de esa unión sustancial de alma-cuerpo, ¿no? Que hay muchas enfermedades cuyos efectos se ven en el cuerpo, pero que tienen la causa o su origen en el alma, ¿no? Por esa unión sustancial que hay entre alma y el cuerpo. Entonces, no puede existir el alma sin el cuerpo, eso a nivel antropológico. Entonces, ¿significa esto? Nos hacemos la pregunta, ¿existe el alma antes del cuerpo? En el ser humano, no. ¿Por qué? Porque para el alma es el principio vital que anima el cuerpo y por lo tanto no puede existir independientemente o previamente al cuerpo, ¿no? Lo que sí vemos es que tiene acciones que trascienden el cuerpo y que trascienden la materia. Y por lo tanto, como tiene acciones que trascienden la materia, el mismo pensamiento, el raciocinio, la argumentación... Claro, eso es atemporal. Eso es atemporal, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Mis sentidos captan este esfero, ¿no? Y captan este esfero en particular, ¿no? Pero mi mente capta el concepto de esfero, de tal manera que cuando yo veo el esfero que tú tienes en tu bolsillo, aunque es otro esfero distinto, de otro color, de otro tamaño, mi mente capta lo universal que hay en este objeto particular. Entonces, el cuerpo, los sentidos captan lo particular. La mente, de lo particular, llega a lo universal y por eso puede trascender la materia. Entonces, como tiene acciones que trascienden la materia, tiene una naturaleza que puede trascender la materia. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el espíritu humano, cuando morimos, puede existir fuera del cuerpo. Es decir, no preexiste,
Claro, ok. No preexiste porque para existir necesita el cuerpo. O sea, pero me voy a poner un poquito Sí. abogado del diablo, Claro. me perdonas la Claro, expresión, claro. pero claro, Perfecto. dice, bueno, pero a ver, o sea, si tú me dices que antes no podía existir, que tiene que esa sustancia proviene justamente en lo que somos, Sí. ¿por qué tendría que pensar yo si cuando ya este cuerpo ya no funciona o deja de existir o nos morimos, Claro. esa alma va a ir a otro lado? Si éramos una integridad de ser, ¿qué hace entonces que Claro. lo otro sí pueda tener transmutación o pueda irse hacia otro lado? Claro, porque es un alma humana. Ajá. Un alma humana comienza a existir en el ser humano. Y el ser humano es la unión sustancial del cuerpo y el alma. ¿no? Entonces, cuando mueres, tu cuerpo se corrompe, pero como el alma es inmaterial, no es eterna, porque eterna significa que no tiene principio y no tiene fin. Nuestra alma tiene principio, que empieza a existir junto con el cuerpo, pero no tiene fin, porque tiene actividades que trascienden la materia, ¿no? Ok. Entonces, precisamente por eso, porque como es un alma humana, no puede existir previamente fuera del cuerpo. Comienza a existir con el cuerpo, pero tiene una naturaleza distinta a la del cuerpo, tiene una naturaleza espiritual y por lo tanto que trasciende. Y entonces, cuando muere el cuerpo, el alma humana sigue existiendo. Entonces, pero fíjate bien lo que te voy a decir, que pueda existir el alma fuera del cuerpo no significa que exista plenamente fuera del cuerpo. ¿A qué me estoy refiriendo? Por plenamente me refiero a que de plenitud. Es decir, el alma humana fuera del cuerpo no existe en su plenitud como lo hace cuando está unida sustancialmente al cuerpo. Me voy a quedar con eso. Ya sé hacia dónde estás yendo y voy a seguir siendo más agudo en la próxima parte para que la gente pueda entendernos. Todo es un tema, el alma. Yo creo que vamos a tener que hacer varios programas para un poco sumergirnos dentro de lo que ha sido la sinopsis filosófica de la humanidad. La estamos tratando hoy de hacer la sinopsis aquí en 30 minutos. Hoy conversando con el padre Francisco Armengol. Todo un tema, el alma frente a la vida. Regresamos frente a la vida, conversando con el padre Francisco Armengol, todo un tema, ¿no? A ver, dejamos una inquietud, entonces dijimos que el cuerpo muere, pero que esa alma sí puede tener respiración propia después de que ese cuerpo queda ahí. Es un poco lo que habíamos sintetizado. Sí. Ahora, dijiste que no era plena. ¿Qué significa que no es plena? A ver, ¿cómo se traduce? Porque la gente puede imaginar, bueno, este señor se muere, pero ese personaje queda como un Gasparín dando vuelta, como un fantasmita, y eso es el alma. Sí. Según lo que me estás entendiendo, eso no tiene nada que ver. No. O sea, no es... Vamos a ver, cuando uno muere, primero hay que decir que el alma es el alma de ese cuerpo, ¿no? Porque la persona es la unión sustancial de alma y del cuerpo. O sea, la persona es esencialmente esa unión. Entonces, no es que el alma luego va a habitar a otro cuerpo. ¿Por qué? Porque es el alma de ese cuerpo, de esa persona. O sea, no hay reencarnación. No hay reencarnación. ¿No? La reencarnación significaría... La reencarnación a nivel filosófico es insostenible. Okay. O sea, es mucho más mágico, pensamiento mágico, pensar en la reencarnación que pensar en la resurrección. O sea, es más irracional la reencarnación que la resurrección. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el alma humana es el alma de ese cuerpo en concreto. ¿No? Entonces, y como existe plenamente en el cuerpo, porque es el alma del ser humano que existe en unión sustancial alma-cuerpo, necesita estar unida al cuerpo. ¿No? Pero ese cuerpo ya está muerto. Ese cuerpo ya está muerto. Entonces, esa alma no es el ser humano, sino que es el alma de ese ser humano. Ya, individual. Entonces, el ser humano no es el alma. El ser humano es la unión de alma y de cuerpo. Entonces, el alma, cuando el cuerpo muere, es el alma de ese ser humano, pero no es que esa alma sea el ser humano. No sé si me estoy explicando. A ver, sí, pero me lo estás explicando, busco una analogía de cómo poder verla fuera del cuerpo. Claro. ¿Cómo la puedo ver fuera del cuerpo? ¿Cómo la puedo conceptualizar fuera del cuerpo? Es que justamente como estamos hablando de nivel espiritual, porque el alma es espíritu, no se puede ver, no se puede medir, ¿no? No se puede medir. Pero al ver nosotros que en nuestro ser humano tenemos estas acciones que son espirituales, significa que nuestra alma puede trascender la materia y tener actividad
independientemente del cuerpo. Ahora, eso no significa que nuestra alma adquiere su plenitud existencial fuera del cuerpo. El alma, para tener su plenitud existencial, necesita del cuerpo. Okay. Por eso, incluso la resurrección tiene su sentido racional. ¿Por qué? Porque el ser humano, para tener su plenitud, necesita el cuerpo. Necesita el cuerpo, ¿no? Okay. Necesita el cuerpo. Entonces, un alma fuera del cuerpo es un alma que está en espera de recuperar su cuerpo. Ok. Pero ahí ya me estoy metiendo en teología, ¿no? Claro, religioso sería. Pero para que veamos que la teología no es algo irracional, claro, ¿no? Claro. Y el alma sigue siendo una condición netamente del ser humano. O sea, le pregunto esto porque hay gente que dice, sí. Bueno, entonces los perritos se mueren y no tienen alma. Claro. Sí. ¿Qué sucede? Sí. Porque conversamos con el rabino el otro día y él decía, ¿no? Que el alma era un precepto netamente humano. Claro. Aquí, bueno, hay que ser precisos, ¿no? Porque se utiliza la palabra alma y se utiliza la palabra espíritu, a veces como sinónimos, a veces para distinguir. Pongamos que alma es aquello que es el sujeto de las emociones, de los afectos. Bueno, los animales también tienen emociones, los animales también tienen afectos, no son plantas, y por lo tanto los animales en ese sentido también tienen alma. Si por alma se entiende, sujeto de afectos y sujeto de emociones. Okay. Pero los animales no tienen espíritu. ¿Por qué? Porque los animales al menos no manifiestan esa capacidad de razonar. A menos yo nunca he visto un debate de perros para ver si existen o no después de la muerte. Un perro hace wow, wow aquí y hace wow, wow en China. Okay. En cambio, un ser humano no habla igual ni aquí que en China. Además, la conducción espiritual tiene que ver también con la conducción que me conecta a un mundo superior, ¿no? Exacto. Indudablemente. Entonces, digamos que el alma sería ese sujeto de las emociones y de los afectos, pero que es inmanente al cuerpo, mientras que el espíritu trasciende la materia, trasciende el cuerpo. Que en el ser humano, el espíritu integra el alma, ¿no? Ok, a ver, se nos va a ir el tiempo, pero te voy a dar una pregunta para que me la conteste, pero de esa respuesta vamos a hacer otro programa. Ya. Porque la pregunta clara entonces, para que la gente entienda, que sigue siendo además el argumento y la angustia humana, ¿qué hay después de la muerte? Claro, ¿qué hay después de la muerte? Pero la pregunta, en cierta manera, se responde si también respondemos de dónde viene el alma. Ajá. Porque si el alma surge de la materia, entonces puede ser que después de la materia no haya, cuando se acaba la materia ya no exista el alma. Ajá. Si en cambio el origen del alma es anterior, porque realmente lo que vemos también a nivel filosófico, la materia no puede producir pensamiento por sí misma, ¿no? Porque el efecto no puede ser superior a la causa. Entonces la materia por sí misma no puede hacer emergir, no puede generar el espíritu. Entonces significa que el espíritu tiene que venir de una causa que a su vez también es espiritual. Y ahí es donde entramos y decir, bueno, ¿qué o quién generó nuestro espíritu? ¿No? Que sería Dios, ¿no? Bueno, nos meteríamos en ese tema, padre, para la próxima vez. Vamos a debatir el próximo tema sobre la muerte. Creo que quedaron algunos argumentos válidos. El primer entendimiento es que esa alma y ese cuerpo están unidos, por eso siempre lo decimos, la psique atraviesa el soma, y hay que verlo como un estado y un ente global, no se pueden seguir separando, pero un poco, bueno, la trascendencia de qué sucede con ese alma. Quizás hay personas que se planteen que esto tiene que ver un camino energético, que es una energía que se transforma en otra cosa. Podríamos debatir también en otras posturas religiosas que la reencarnación es una posibilidad. Incluso nos iríamos al misticismo de la cábala y los cabalistas te dieran que el alma se hereda. Una cantidad de principios, pero el próximo programa que vamos a tocar con el padre, que lo vamos a traer, vamos a hablar de la muerte. Vamos a ver un poquito sobre ese evento natural de la vida a la cual, amiga y amigo, todos vamos a tener acceso en algún momento, pero ¿qué hay después de esto? ¿Cómo puede haber una transmutación para tocar un tema, bueno, profundo, pero que nos pueda llevar un poco en alternativas y entendimiento, pero sobre todo que acerque la parte espiritual, que no se nos olvide, porque un ser humano que tiene alma y que requiere espíritu, siempre es un ser humano que vive con la sonrisa, o por lo menos más cerca de este camino de la felicidad. Hoy, en Frente a la Vida, conversamos con el padre Francisco Armengala. Hasta un próximo encuentro.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.